Efectos de modelos literarios en cambio de actitudes sexistas. En las últimas 4 décadas, digo 4 décadas porque el presente trabajo se publicó inicialmente en el 1980 y fue presentado ante la Convención de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico en el 1981. Repito que en esas décadas se le ha prestado atención al tema de vocablos y terminologías sexistas en los textos utilizados en las escuelas. La teoría de aprendizaje social especifica y predice que la niñez aprende lo que se denomina como conducta apropiada a los sexos a través de las expectativas creadas en torno a los roles sexuales de los modelos que se le presentan y que ellos tienen accesible para observar. Esta teoría toma en consideración no solo el efecto de modelaje directo, sino además la formación de esquemas cognitivos a través de la rotulación de conductas, esto es, la cualificación de una conducta como positiva, negativa, buena, mala, agresiva, entre otras. De ahí que, si nosotros examinamos el efecto de los libros de texto y lecturas adicionales a los que tienen acceso la niñez en Puerto Rico, notaremos que estos combinan ambos elementos. Es decir, los cuentos e historias presentadas en los libros de texto le proveen a la niñez un modelo que, aunque no es vivo, la niñez puede imaginar vívidamente por su capacidad imaginativa. Además, estos modelos generalmente tienen un rótulo explícito o implícito que lleva el mensaje directo o indirecto de que la conducta manifestada por el modelo es o no la conducta apropiada y la que se debe o no emular. Los estudios realizados en las áreas de modelaje social y categorías cognitivas han demostrado sus efectos positivos tanto en el cambio de actitudes como en modificación de la conducta. Desde 1972, Fraser y Walker, en un examen de los textos generalmente utilizados en Estados Unidos, encontraron que estos proveen una gran fuente de roles. Igualmente, desde 1979, en el libro Machismo y Educación de Isabel Picó, donde se hace un examen de los textos utilizados en Puerto Rico, se informó que estos proveían un alto porcentaje de modelos femeninos en roles estereotipados en donde la mujer ocupa un segundo lugar tanto en el hogar como en las diversas ocupaciones en las que se presentaban ejecutando. Al presentarle a las niñas estos modelos de mujeres en roles exclusivamente estereotipados, tienen como consecuencia directa el que estos, especialmente las niñas, tiendan a limitar su nivel de aspiraciones, ambiciones y motivaciones con respecto a las ocupaciones que deseaban desarrollar en sus vidas. Stuhl y Whitmer encontraron en 1978 que un gran número de textos en Estados Unidos utilizan modelos femeninos en ocupaciones tradicionales. El exiguo porcentaje de modelos femeninos que se reflejaba en los libros de textos de entonces ponía de manifiesto el papel secundario que le concedía la sociedad a la mujer. Este mensaje le llega a la niñez de modo implícito y les hace asociar tanto a las niñas como a los niños a las ocupaciones y posiciones prominentes en la sociedad con las figuras masculinas. Como consecuencia, el nivel de aspiraciones de las niñas quedaba inhibido o limitado. Vemos cómo un gran número de estudios señalaban las actitudes sexistas presentes en los textos y predicen la influencia que tienen estos modelos en la formación de la autoimagen de la niñez y en la formación de su nivel de aspiraciones. Existe evidencia empírica que señala los resultados positivos que se obtienen al exponer a la niñez a cuentos e historias no estereotipadas. Por ejemplo, en 1976, Litcher y Johnson, utilizando textos multiétnicos, tuvieron éxito en lograr un cambio de actitudes en la niñez de afrodescendientes hacia los blancos y viceversa. MacArthur y Eisen obtuvieron un mayor comportamiento y motivación de logro en niñas de centros de cuidado diurno cuando éstas fueron expuestas a cuentos sobre otras niñas que obtuvieron logros.
Estos hallazgos sugieren que el contenido de los libros de texto y de lecturas es un factor influyente en el desarrollo y formación de actitudes de la niñez. De ahí que si el contenido de los textos unido a los ejemplos y modelaje social del personal docente se fortalece con aspectos no tradicionales, puede esperarse un cambio en las actitudes hacia ellos mismos, la niñez y hacia otras personas. Para llevar a cabo el presente estudio empírico, se solicitaron participantes voluntarios que sumaron un grupo de 200 niños y niñas del área oeste, los cuales, luego de haber obtenido su consentimiento informado y el asentimiento parental o tutorial, se asignaron al azar a los grupos en los que eran expuestos a cuentos de ocupaciones no tradicionales. Los materiales utilizados en esta investigación fueron 10 cuentos distintos, 5 con modelos femeninos en ocupaciones tradicionales y 5 con modelos femeninos en ocupaciones no tradicionales. Dichos cuentos fueron reconstruidos siguiendo los patrones de los libros de textos de los grados primarios. Las ocupaciones escogidas fueron las siguientes. Para ocupaciones tradicionales de mujeres se escogieron costurera, enfermera, secretaria, maestra, cocinera. En las ocupaciones no tradicionales se incluyeron gerente, ingeniería mecánica, arqueóloga, científica y doctora en cirugía. Las variables dependientes para medir el cambio de actitudes y preferencias por ocupaciones fueron las siguientes. Número 1. Una prueba de selección de fotos. 2. Una lista de selección de adjetivos. Y 3. Una lista de selección de ocupaciones. La prueba de selección de fotos consistía de 5 pares de fotos, las cuales ilustraban a una mujer llevando a cabo una función tradicional o no tradicional. Las fotos eran en blanco y negro. Las niñas escogían qué persona ellas deseaban ser y los niños contestaban qué personas ellos deseaban que fueran representadas en las fotos. Se utilizaron 2 listas, una de adjetivos y otra de ocupaciones. La lista de adjetivos consistía de 19 adjetivos. Estos fueron seleccionados de la lista utilizada y construida por Birdie, la cual fue ajustada a las percepciones de los puertorriqueños a través de un estudio piloto. El procedimiento utilizado consistió en presentarle a los sujetos de la muestra una lista de 50 para que estos indicara cuáles representaban adjetivos tradicionales o no tradicionales, tanto para hombres como para mujeres. Entre ellos se seleccionaron aquellos adjetivos que obtuvieron mayor consenso, medido en porcientos de la muestra, sobre los adjetivos que mejor describían a la mujer y los que mejor describían a los hombres. A la niñez participante se les preguntaba que indicaran en qué grado tales adjetivos describían a una mujer o a un hombre o a ambos. El grado de descripción lo harían a través de un ejercicio de selección que indicara que dicho adjetivo describía a dicha persona mucho, regular, poco o nada. Se simplificó lo más posible la pregunta para que la niñez participante pudiera contestarla con claridad y sin mayores dificultades. Para propósitos de análisis estadístico se le adjudicaron los valores de 4, 3, 2, 1 a tales categorías respectivamente. Con respecto a la lista de ocupaciones, también consistió de 19 ocupaciones tradicionales y no tradicionales sobre las cuales la niñez participante también debía responder en qué grado tales ocupaciones eran apropiadas para hombres, mujeres o ambos. A tal pregunta también debían contestar en una escala de mucho, regular, poco o nada. También para efectos de análisis estadístico se le asignaron los valores 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Procedimiento específico. Para seleccionar la lista de ocupaciones consideradas tradicionales y no tradicionales, se construyó un cuestionario destinado a auscultar las opiniones de la población en general con respecto a qué ocupaciones se consideraban tradicionales para mujeres y para hombres.
A tales efectos se seleccionó al azar una muestra de 300 personas de 16 a 30 años para juzgar la lista de ocupaciones. Como criterio se seleccionaron aquellas ocupaciones cuyo mayor % de la población juzgó tradicional y no tradicional, un 95% con una probabilidad menor de 0.05. Las categorías utilizadas en el presente estudio fueron las que mayor % de clasificación homogénea recibieron. Se procedió a seleccionar cuentos en los libros de texto que pudieran ser editados para representar tales ocupaciones. Luego de constituidos los grupos, se asignaron las personas participantes al azar a los 4 grupos diseñados. A la niñez participante se les indicó que la tarea que se les pedía era para auscultar qué cuentos le gustaban más a la niñez de 4º grado. Cada grupo escuchaba 5 cuentos sobre una modelo femenina realizando una tarea u ocupación tradicional o no tradicional durante 5 días consecutivos. Al cabo de tales días se le administraron las 3 medidas diseñadas entre fotos, lista de adjetivos y de ocupaciones. Para medir los efectos de larga duración, se tomó una segunda prueba al cabo de 2 semanas. Resultados principales. En términos generales, los resultados fueron los siguientes. Las niñas y niños expuestos a modelos no tradicionales cambiaron sus actitudes y preferencias en dirección de las ocupaciones no tradicionales. Estos resultados se desglosan de la siguiente manera. Número 1. Las niñas expuestas a cuentos no tradicionales escogieron con mayor frecuencia fotos no tradicionales que las del grupo tradicional. Es decir, 47 niñas de las 50 en el grupo no tradicional escogieron fotos no tradicionales y solo 23 en el grupo no expuesto. Número 2. Hubo diferencias significativas también en el grupo de niños. 40 niños expuestos al modelo femenino no tradicional indicaron preferencias ocupacionales no tradicionales, mientras que solo 5 se expresaron de ese modo en el grupo tradicional. Número 3. Las contestaciones sobre la lista de adjetivos fueron sometidas a un análisis estadístico. En un índice combinado de manifestaciones actitudinales hubo una diferencia significativa sobre el contenido cognitivo. Las niñas expuestas a modelos no tradicionales reflejaron una media actitudinal igual a 3.9, mientras que las del grupo tradicional reflejó un promedio igual a 1.0. Número 4. Las contestaciones a la lista de ocupaciones también fueron sometidas a análisis estadístico y encontramos un contenido cognitivo con diferencias significativas. Las niñas de modelo no tradicional obtuvieron una media en preferencias ocupacionales de 3.6 y los niños reflejaron un promedio igual a 2.1, mientras que los de condiciones tradicionales obtuvieron 0.8 y 0.5 respectivamente. Discusión general. Los resultados de este estudio sugieren y ponen de manifiesto la importancia y la influencia que tienen los modelos de roles ocupacionales a que es expuesta la niñez puertorriqueña a través de los libros de texto. Las niñas y los niños del presente estudio que leyeron los cuentos de mujeres en roles tradicionales mostraron una mayor tendencia a manifestar actitudes y preferencias marcadamente tradicionales, mientras que tanto los niños como las niñas expuestos a modelos no tradicionales cambiaron considerablemente sus actitudes y preferencias por ocupaciones no tradicionales. Aunque anteriormente se indicó que las percepciones de la mujer puertorriqueña con respecto a la mujer norteamericana es que ésta es más liberada y disfruta de mayores igualdades y derechos en la sociedad a la que pertenece, cita incluida por Isabel Picó en su libro Machismo y Educación, páginas 74 y 75. No obstante, los estudios realizados en estas áreas en Estados Unidos por Stoll y Whitmire, por ejemplo, revelan resultados muy parecidos a los obtenidos en Puerto Rico. Esto nos hace inferir que las causas deben ser comunes. Estos resultados indican que si se desea efectuar un cambio en las actitudes de la niñez con respecto al lugar de la mujer en la sociedad,
tiene que considerarse seriamente la necesidad de cambiar los contenidos que han servido como agentes perpetuadores de los valores tradicionales de la sociedad que le han adjudicado a la mujer, como son el que las mujeres puertorriqueñas son dóciles, sirvientas, objetos sexuales y de violencia y posesiones de los hombres. Tales resultados, aunque se desprenden de un estudio modesto, tienen implicaciones para otros aspectos de la sociedad que sirven como agentes propagadores de información, tales como la propaganda expresa por medios de comunicación, la televisión, radio y prensa escrita, no solo en lo que respecta a las actitudes hacia la mujer, sino con relación a la formación de actitudes en términos generales. Hoy, por supuesto, hay canales que solo presentan películas agresivas a toda la población. Es necesario que se enfatice y se prolifere la investigación científica en estas áreas de suma importancia, especialmente en lo concerniente a los modelos presentados a través de la televisión y de redes sociales. Algunos estudios han demostrado que los modelos televisados han tenido un efecto significativo en el aprendizaje de conducta agresiva o violenta. Sería muy interesante y de gran utilidad examinar el efecto que tienen los modelos que se presentan en la televisión en la actualidad en Puerto Rico. Estas investigaciones serían una contribución para la formación de la niñez del futuro, ya que ellos serán los que forjen la sociedad del mañana, y para los agentes contribuyentes a tal formación y al diseño social que necesitamos y deseamos. En mayo del 2002 ocurrió un evento muy interesante. Se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto denominado R/C 4065, con el propósito de investigar y evaluar si el Departamento de Educación incorporaba la perspectiva de equidad entre los sexos como política pública y si consideraba dar énfasis a una educación con equidad como una filosofía humanista con política transversal que cruce todos los cursos en la educación. Se fomentaba además la innovación en toda la enseñanza de la búsqueda de recursos apropiados para establecer este eje de equidad tan importante en la educación. Como parte de este evento, el 22 de agosto del 2002, el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, la cual yo me suscribía como catedrática, me solicitó presentar una ponencia en la vista pública de la Cámara de Representantes sobre el tema contextualizado de igualdad de género que se llevó a cabo el 27 de agosto del 2002 a la 1:00 p.m. en el Salón de Audiencias número 5. La solicitud a mi persona respondió a las siguientes realidades. En el Departamento de Estudios Graduados de nuestra facultad existía un curso desde el 1986 creado por mí sobre consejería para la mujer, donde se trabaja en la equidad por género, tanto en la educación, la consejería y disciplinas afines. En dicho curso participaban estudiantes de maestría y doctorado y muchos de ellos ya trabajaban en el Departamento de Educación, bien fuera como maestros, maestras, consejeros y consejeras. Además de varias investigaciones del programa graduado y del curso, se habían producido más de 30 tesis y disertaciones sobre asuntos de las mujeres y relacionados. Por mi experiencia acumulada por más de 20 años de haber enseñado estos cursos de consejería para la mujer y porque en 1980 había creado y diseñado el primer curso de psicología de la mujer, ofrecido en el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, hoy en día llamada Universidad Carlos Albizu, puedo afirmar que he observado gran receptividad en los y las estudiantes que han tomado estos cursos y que éstas a su vez han llevado sus experiencias a sus escenarios de trabajo. En nuestras realidades económico-educativas, unidas a otras consecuencias sociales adversas a las mujeres como la doble jornada, el estrés ocupacional, el hostigamiento sexual laboral, la violencia doméstica y lo que se ha denominado como la soledad que produce
ser jefa de familia sin apoyo social, nos movió en el pasado y en el presente a reclamar equidad educativa por género. Cuando coordiné la fase universitaria del proyecto colaborativo de equidad por género entre el Departamento de Educación y la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en el 1991, además de dirigir y supervisar varias investigaciones, tuve la oportunidad de participar activamente en el proyecto, así como de dirigir la tesis de maestría de la estudiante Carmen Cruz Burgos, titulada La socialización de los estereotipos sexuales y su relación con el proyecto de equidad educativa por género. Este estudio se dirigió a examinar los efectos del proyecto en las cogniciones, percepciones y actitudes relacionadas al género de los niños y las niñas participantes y a compararlas con las de niños y niñas no participantes, intentando avalar el objetivo fundamental del proyecto. Para detectar los cambios producidos por las intervenciones del proyecto de equidad por género, elaboramos una serie de materiales y manuales diseñados para recopilar el sentido de equidad cognitiva y perceptual por género de la niñez participante en las dimensiones de percepciones sobre las personas, las profesiones, aspiraciones ocupacionales y autoconceptos. Los hallazgos reflejaron que la intervención del proyecto produjo cambios de cogniciones y actitudes estereotipadas por género en las dimensiones antes dichas hacia una mayor apertura y aceptación de roles no tradicionales. No obstante, la niñez participante reflejó una resistencia al cambio de autopercepción y autoestima, lo cual interpretamos como una dimensión profunda del ser que requiere mucho más que cambios textuales o discursivos. Como hemos explicado en muchos textos y libros de psicología, los cambios de actitudes, cogniciones y emociones necesitan no solo textos ni ejemplos, necesitan ejercicios prácticos de vivencia que impacten con fuerza neurológica para el desarrollo de nuevos procesos cerebrales y permanencia de hábitos beneficiosos para las y los participantes. Al finalizar mi ponencia indiqué que miraba con optimismo el proyecto para adelantar la agenda de trabajo de los y las educadoras porque la equidad y la justicia son valores esenciales para el funcionamiento armónico y pacífico de una sociedad. Terminé la ponencia anunciando 7 recomendaciones para el proyecto. Aquí solo menciono 2 que considero muy importantes. Número 1. Promover la utilización de metodologías generativas y participativas como pueden ser la investigación-acción y los modelos cooperativos que incluyan a la niñez, las y los educadores, consejeros y consejeras, pero muy especialmente ser muy creativos en la incorporación e inclusión de las madres, padres y o tutores para maximizar su efectividad. Y número 2, que se cumpla la más elemental regla de derechos humanos y de equidad por género para no invisibilizar las verdaderos y verdaderas participantes, gestores y gestoras. Debo añadir que a partir de estos eventos crecieron y se introdujeron grandes discrepancias que causaron divisiones y que aún hoy continúan siendo centrales sin maximizar discusiones y debates abiertos, democráticos y respetuosos que constituyen el eje central en la educación de la niñez. Es notable que el 6 de febrero del 2024, la ABA o American Bar Association adoptó y divulgó la Resolución 300 a las escuelas de derecho para establecer un estándar que obliga a adoptar políticas de libertad de expresión. Yo espero que esta condición sea aceptada, divulgada y cumplida por toda nuestra sociedad y no se excluya a la mayoría ni a la minoría como se ha estado experimentando en nuestra sociedad. Tal violación de
libertad de expresión es un factor que aumenta la violencia en nuestra sociedad y no lo queremos, queremos paz.